Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la increíble vida del escritor Charles Dickens? ¿Sabíais que fue muy parecida a la de su personaje David Copperfield y que se supone que en Estados Unidos tuvo una acosadora que llegó a agredir a otra mujer por celos? Considerado por muchos como el mejor novelista de la época victoriana, el escritor inglés Charles Dickens es el autor de 15 novelas largas y 5 cortas, y de innumerables cuentos y ensayos. Entre sus obras más populares, seguro que reconocéis los títulos de Oliver Twist, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas y Cuento de Navidad, por ejemplo. Os invitamos a conocer la historia de este novelista cuya vida, al igual que sus novelas, estuvo llena de vicisitudes y giros inesperados. Charles John Haffan Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Fue el segundo hijo de John Dickens, que trabajaba como funcionario en la oficina de pagos de la Marina, y Elizabeth Barrow, aficionada a la lectura, la música y el baile. Esta pareja, bastante alegre y sociable, tuvo un total de 8 vástagos, aunque 2 no sobrevivieron a la niñez. La hermana con la que más unido estuvo en su infancia nuestro protagonista fue Fanny, 2 años mayor que él. Debido al trabajo de John y sobre todo a las deudas que éste iba acumulando, la familia tuvo que cambiar de domicilio con frecuencia. Cuando Charles tenía 5 años, se instalaron en una ciudad portuaria llamada Chatham, muy cerca de Rochester, en el condado de Kent. Durante los primeros años fue su madre, Elizabeth, quien se encargó de su educación, igual que hizo con el resto de sus hijos. Desde pequeño, Charles demostró un gran interés por la lectura. Le encantaban las novelas picarescas, como Gil Blas, escrita por el francés Alain-René Lesage, las de aventuras, como Robinson Crusoe, de su compatriota Daniel Defoe, y leyó en numerosas ocasiones Las Mil y una Noches. También le influyeron los cuentos infantiles que le iban contando sus diferentes niñeras, entre ellas una llamada Mary Weller, y que hablaban de un capitán asesino que se dedicaba a devorar a sus esposas en la noche de bodas, o de la maldición de una rata capaz de hablar que amenazaba con enviar a pique un barco y comerse a la tripulación. Las niñeras y sirvientas les contaban estas historias a Charles y a sus hermanos como si fueran verdaderas, y solían incluir elementos de terror gótico que de adulto Dickens incorporó a sus novelas. Con 9 años, el futuro escritor empezó a ir a la escuela. Ya entonces era un soñador, y entre sus deseos estaba el de llegar a convertirse en un caballero. Fue por esta época cuando, un día, mientras paseaba por la vecina localidad de Higham con su padre, divisaron una hermosa casa y su progenitor se la puso de ejemplo de lo que una persona de éxito era capaz de conseguir en la vida. El pequeño le aseguró que cuando él fuera mayor, aquella casa sería suya. Y cumplió lo prometido con 44 años de edad, convertido en un escritor de éxito. Gad's Hill Place fue su casa de campo. De adulto, Dickens describió los años vividos en Chatham como un periodo feliz de su infancia. Pero esa felicidad se esfumó cuando cumplió 10 años y su familia se mudó a Londres. En la gran ciudad se notaban mucho más las estrecheces económicas de los Dickens, y Charles, que no iba al colegio ni tenía amigos allí, solía dedicar las mañanas a dar lustre a las botas de su padre y a hacer recados. En aquella urbe cubierta de humo y suciedad, se vio rodeado de un entorno de miseria, algo que reflejaría muy bien en sus novelas. La situación del pequeño empeoró aún más cuando a principios de febrero de 1824, solo 2 días después de cumplir los 12 años, sus padres,
siempre al borde de la ruina por las deudas que acumulaban, lo enviaron a trabajar a una fábrica de betún, la Warren's Blacking Factory, situada a orillas del Támesis. Le encontraron este trabajo a través de un antiguo inquilino, James Lambert, que en dicha fábrica ocupaba el puesto de gerente. En este lugar los empleados, adultos y niños, trabajaban en unas condiciones de total insalubridad, rodeados de suciedad y de enormes ratas. Además, los explotaban. Charles ganaba a la semana 6 chelines, unos 30 euros actuales, a cambio de trabajar 10 horas al día adecentando tarros rellenos con betún destinados a brillantar el calzado. El niño se encargaba de ponerles a los frascos las etiquetas impresas y de taparlos con ayuda de papel y un cordel. Charles se sintió abandonado por su familia y aún peor, siendo tan joven, confirmaba que al negársele una educación, sus posibilidades de tener un futuro prometedor eran prácticamente nulas. ¿Podían empeorar aún más las cosas? La respuesta es sí, como en las novelas que posteriormente escribiría Dickens. Porque solo unos días después de empezar a trabajar en la fábrica de betún, su padre, John, debido a sus deudas con un panadero y a otras que había contraído, fue detenido y acabó en la cárcel. En concreto en la Marshalsea, una prisión situada en Southwark, al sur del río Támesis. Allí se encarcelaba desde a hombres que habían cometido delitos en el mar hasta figuras políticas acusadas de sedición, pero sobre todo era conocida porque en ella se encerraba a los deudores de Londres, como era el caso de John Dickens. La Marshalsea se caracterizaba porque las esposas e hijos de los presos podían mudarse también al interior de la cárcel para vivir allí con sus familiares. Y así terminó haciéndolo la familia Dickens, tras perder casi todos los muebles y constatar que ningún pariente iba a acudir en su auxilio. Elizabeth y sus hijos más pequeños se trasladaron a vivir a la prisión. No lo hicieron la hija mayor, Fanny, que estaba estudiando en el Real Conservatorio de Música, donde era una alumna aventajada, ni Charles, que se alojó en diferentes casas como inquilino y cuyo salario estaba en parte destinado a ayudar económicamente a su familia. El padre solo podía recuperar la libertad si lograba saldar sus deudas. Los domingos, tanto Fanny como Charles visitaban la cárcel para pasar el día con el resto de la familia. Dickens fue un gran observador desde bien pequeño y guardaba todos los recuerdos en su memoria. De manera que aquellas vivencias, la entrada en prisión de su padre y lo que él tuvo que sufrir en aquella fábrica, siendo solo un niño, lo marcaron a él y marcaron también a los personajes que después crearía para sus novelas. De hecho, lo de inspirarse en personas reales de su entorno y en sí mismo para forjar a sus personajes fue una práctica habitual en él. Mientras estaba en la cárcel, John Dickens, temiendo que lo despidieran de su puesto de trabajo en la oficina de pagos de la Marina, lo que le habría supuesto perder su salario, pidió que lo jubilaran debido a su mala salud, algo que atestiguó un informe médico. Realmente sufría una infección crónica de las vías urinarias. Si le aprobaban la jubilación, al menos se aseguraba una pequeña paga. Permaneció en la cárcel durante un periodo de 3 meses y logró salir cuando falleció su madre y le dejó en herencia una suma que, unida a la ayuda que recibió de su hermano William, permitió que pudiera hacer frente a las deudas acumuladas. ¿Y qué pasó después? Como no le habían dado aún una respuesta a su petición de jubilación anticipada, regresó a su antiguo puesto de trabajo. Sin embargo, la familia no habló de permitir que el pequeño Charles dejara de trabajar en la fábrica de betún. Así que allí continuó el niño unos meses más. Eso sí, la fábrica se había trasladado a una zona que era mucho más de su gusto, al lado de Covent Garden, una de las localizaciones favoritas
para sus novelas, hasta que por fin su padre, que siempre había sido una persona bastante irresponsable, pareció comprender las duras condiciones en las que trabajaba su hijo, y tras mantener un rifirrafe con James Lambert, el gerente de la empresa, decidió que el niño abandonara la fábrica de betún Warren. Charles resumió sus sensaciones con estas palabras: sentí un alivio tan extraordinario que no me llegaba la camisa al cuerpo. Sin embargo, la madre del niño, Elizabeth, se negó a aceptar ese despido porque le suponía renunciar a los ingresos de su hijo en la casa, de modo que intentó mediar entre su marido y Lambert para que Charles recuperara el puesto. Pese a que no lo consiguió, su hijo nunca le perdonó que hubiera intentado mandarle de vuelta a la fábrica, hasta el punto de que eso marcó la relación entre ambos para siempre. Algunos críticos literarios ven a Elizabeth en el personaje de la madre negligente que Dickens usaba a menudo en sus novelas, como en el caso de la madre del protagonista de la tercera novela de Dickens, Nicholas Nickleby. El escritor describe a esa mujer como una persona incapaz de razonar con lógica, que se mueve entre la estupidez y la torpeza y que lo único que consigue es hacerles la vida más difícil a sus hijos. Una vez fuera de la fábrica de betún, Charles, por deseo de su padre, retomó sus estudios. Lo hizo en la Wellington House Academy, en el norte de Londres, una escuela que estaba cerca de la casa donde residía su familia, en Johnson Street, y en la que se aprendía desde matemáticas e inglés hasta latín, entre otras materias. Nunca le pareció a Dickens que hubiera recibido allí una buena formación, pero se convirtió en un joven extrovertido que ya hacía alarde de un gran sentido del humor. Y además la escuela le sirvió como inspiración para crear el colegio que en su novela David Copperfield dirige el señor Creakle, donde la enseñanza es bastante deficiente. En esta academia estudió Charles durante 2 años. Tal vez os estéis preguntando qué tal le iba a la familia Dickens a nivel económico por aquel entonces. Pues no muy bien, porque en 1827 el padre John, que llevaba 2 años, ahora sí, jubilado de su antiguo puesto en la Marina y cobraba por ello una pensión de invalidez, había vuelto a acumular muchas deudas. Y eso que estaba haciendo sus pinitos como reportero, llegó a trabajar como cronista parlamentario para un periódico. A esa pésima situación financiera se sumaba que a finales de ese mismo año llegó un nuevo bebé a la familia, Augustus, el más pequeño de los hermanos de Dickens, con quien Charles se llevaba 15 años. Con las cosas así, Fanny, la hermana mayor, a punto estuvo de tener que renunciar a sus estudios en el conservatorio, ya que sus padres debían varias mensualidades, pero al final pudo continuar con su formación gracias a que ella misma empezó a dar clases durante la mitad de la jornada para, en la otra mitad, recibir sus lecciones. En cuanto a Charles, sus padres consideraron que ya se había formado lo suficiente y gracias a un conocido lo enviaron a trabajar en mayo de 1827 como secretario, como chico para todo, en el despacho de abogados de Ellis en Blackmore. Su carácter abierto y su sentido del humor, además de que gracias a su insuperable capacidad de observación era un gran imitador, le permitieron meterse a la gente del bufete en el bolsillo. Permaneció en Ellis en Blackmore durante algo más de 1 año y en el otoño de 1828 se marchó a trabajar a otro despacho de abogados para ocupar el puesto de escribiente. Su época en compañía de letrados fue inspiradora para él y a través de sus novelas dejó claro que la figura de los abogados y en especial la enrevesada burocracia que envolvía a la judicatura le resultaba odiosa y profundamente injusta. Veréis que la imagen que da en sus novelas de los tribunales y quienes ejercían en ellos no es demasiado positiva. Dickens criticó la corrupción que existía en el sistema judicial. Uno de los mejores ejemplos de ello fue su novela Casa desolada, que publicaría muchos años después y cuyo eje central
es un juicio en el que litigan dos personas por una herencia. Al final de la novela, vemos que el ganador, tras muchos años de pleito, no hereda ningún patrimonio porque todo el dinero se ha ido a cubrir las minutas de los abogados, que no dudan en enredarlo todo para salir ellos beneficiados a nivel económico, en detrimento de sus representados. Pero regresemos a los años de juventud del escritor, a cuando trabajaba para los abogados Ellis en Blackmore. Fue en aquella época cuando empezó a ir muy a menudo al teatro. Durante al menos 3 años fue todos los días. De niño, según explica el autor inglés Peter Ackroyd en la biografía que escribió sobre Dickens, este se las ingenió para montar un teatro de juguete que hacía funcionar con la ayuda de sus hermanos. Incluso entonces escribía sus propios textos, según Ackroyd, y a los 9 o 10 años ya había escrito su primera pieza teatral. Ya de adulto, de su pluma salieron un puñado de obras de teatro, aunque las fuentes no se ponen de acuerdo en cuántas fueron exactamente. El teatro terminaría convirtiéndose en una parte importante de su vida, pero por otros motivos. Por cierto, ya de adolescente, su actor favorito era Charles Mathews, muy famoso en su época por su gran talento a la hora de interpretar a todos los personajes de una misma obra. Se metía en la piel de hasta 7 u 8 a la vez. El propio Dickens llegó a intentar iniciar una carrera como actor. Él siempre se consideró actor y orador. Como podéis imaginar, dada la visión que tenía de la judicatura, y aunque en parte le atraía la profesión porque le gustaba la idea de ayudar a que se hiciera justicia, no se decantó por hacer carrera como letrado. Por contra, mientras estaba trabajando para Ellis en Blackmore, empezó a aprender taquigrafía, como había hecho antes su padre, porque también a él le interesaba el periodismo. Expertos como Peter Ackroyd señalan que gracias a la taquigrafía, a la hora de transcribir lo que había escuchado, aprendió a construir frases cortas, de forma que en su prosa advertimos el deje libre y espontáneo del habla popular. Eso hace también que se lean en voz alta con facilidad, algo que, como veremos, aprovechó muy bien Dickens. Nuestro protagonista empezó a ganarse la vida como taquígrafo independiente en 1829, cuando tenía 17 años, haciendo trabajos principalmente para los procuradores en los tribunales de Doctors' Commons. Se trataba de una ocupación aburrida para una persona tan ambiciosa como él. Y por cierto, continuaba viviendo con su familia y mudándose muy a menudo con ellos para despistar a los acreedores que seguían teniendo. Fue un año después cuando Charles Dickens conoció a su primer amor, Maria Bicknell. Era la hija de un banquero. Se cree que la familia de la joven no veía con buenos ojos a Dickens como pretendiente, ya que lo consideraban por debajo de las posibilidades de su hija. No hay que olvidar que además habían llegado a encerrar a su padre en la cárcel por deudas. El rechazo de la familia de Bicknell no lo hizo desistir. Dickens estaba empeñado en labrarse un futuro, en parte seguramente, para hacer ver al banquero que sí era digno de su hija. De manera que a principios de 1831, además de trabajar como taquígrafo en los tribunales que hemos mencionado, empezó un nuevo trabajo. Y es que recibió una oferta laboral de un tío suyo para ejercer como cronista parlamentario en el periódico Mirror of Parliament. También el padre de Dickens ejercía en este semanario. Así, Charles empezó a escribir crónicas de los debates parlamentarios, a trabajar como periodista político, además de como taquígrafo. También fue cronista parlamentario para el Morning Herald. Fue pasando el tiempo y no creáis que el joven había olvidado a su gran amor. Y no nos referimos a Maria. De ella hablaremos justo después, sino al teatro. Y es que en la primavera de 1832, el director de escena del teatro Covent Garden llegó a ofrecerle una audición como actor. Pero, llegado el día señalado,
cosas del destino, un fuerte resfriado le impidió a Charles acudir a esa cita. Fue una suerte para sus lectores y para sí mismo, porque su brillante futuro le esperaba en el mundo de las letras, como escritor. Eso sí, os adelantamos que Dickens terminaría usando sus dotes como actor a nivel profesional para ganarse la vida. En cuanto a la señorita Bicknell, en 1833, después de 3 años cortejándola y en los que la relación, si es que se puede decir que había una relación más allá de las cartas que se enviaban, había ido enfriándose poco a poco, el joven terminó rindiéndose ante la evidente falta de interés de Maria, a quien los biógrafos han tachado de coqueta, frívola y caprichosa. Este fracaso amoroso supuso una gran decepción para nuestro protagonista. ¿Y cuándo empezó Dickens a tomarse más en serio la escritura? En aquellos últimos años había escrito algunos poemas, pero fue en diciembre de 1833 cuando publicó su primer relato corto de ficción, titulado A Dinner at Poplar Walk, en una revista poco conocida, The Monthly Magazine. Hoy conocemos este relato con el título del señor Minns y su primo. Es una historia de humor por la que nunca recibió ni un chelín. Es más, tuvo que pagar él 2 chelines y 6 peniques a un librero para conseguir una copia de su propia historia impresa. Eso sí, para él supuso una gran emoción verlo publicado. En los siguientes meses escribió otros 8 relatos o escenas o esbozos, como también los conocemos, para la misma publicación. Con igual resultado, no le pagaron por ellos, pero para él suponían todo un logro. En ellos arma historias de malentendidos, enredos, decepciones, siempre con el sentido del humor como principal herramienta. Publicó más esbozos, especialmente cuando lo contrataron en agosto de 1834 en el Morning Chronicle, un periódico afín a la ideología liberal, la de los Whigs, partidaria de las reformas sociales. Fue allí donde por primera vez le pagaron por escribir relatos. Firmaba estos textos con el nombre de Boss. ¿De dónde viene este raro seudónimo? De su hermano pequeño, Augustus, a quien todos llamaban en la familia Moses, es decir, Moisés, en honor a uno de los personajes de la novela El vicario de Wakefield, escrita por el irlandés Oliver Goldsmith, muy leída en el periodo victoriano. Ese nombre, Moses, pronunciado en broma por la nariz, se convirtió en Bosses, y esta forma terminó acortándose y quedándose en Boss. Sin duda, llamarse Boss le daba a Charles Dickens un aura de misterio. Cada semana los lectores aguardaban con impaciencia los relatos de este enigmático escritor, que además veían la luz en diversas publicaciones. Dickens siempre necesitaba dinero, especialmente para ayudar a su padre, que cada cierto tiempo era detenido por deudas. Y Charles, que seguía viviendo con su familia, no solo tenía que responder a esas deudas, a veces solicitando su ayuda a los amigos, sino que pasaba la vergüenza de ver que su progenitor también pedía dinero a esas mismas amistades. Los relatos de Dickens tuvieron mucho éxito, hasta el punto de que llegaron incluso a Estados Unidos, pero la repercusión no era tanta como para poder dejar su trabajo de periodista. Así, en el Morning Chronicle también trabajaba como cronista parlamentario, además de escribir críticas teatrales y de viajar por Gran Bretaña para informar de las campañas electorales cuando el Parlamento se disolvía en la capital. Por fin, a finales de 1834, con 22 años, consiguió un alojamiento para él solo y para uno de sus hermanos pequeños, Frederick, que entonces tenía 14 años. Eran unas habitaciones modestas, pero muy bien situadas en Furnival's Inn. Por aquellos meses, el futuro novelista conoció al escocés George Hogarth, periodista y crítico musical a quien iban a nombrar director del Evening Chronicle, un suplemento del diario Morning Chronicle, y que llegaba a los lectores
sobre todo rurales del entorno de Londres, 3 días a la semana. Hogarth quiso fichar a Charles para que también escribiera relatos en su publicación. Llegaron a un acuerdo económico para que se le pagara un suplemento además de su salario en el Morning Chronicle, y así empezó a publicar una serie de artículos bajo el título genérico de Sketches of London. Eran crónicas de la ciudad, de sus mercados y tabernas, de los juzgados, de las oficinas, de los teatros. Hablaban sobre ricos y sobre pobres. Llegaba mucho a su público porque, como sabemos, Dickens era un maestro de la observación y plasmaba lo observado de una forma magistral y muy realista. Así, por ejemplo, usaba en sus textos el Cockney, una especie de dialecto usado en algunos barrios de Londres, especialmente los de clase obrera. En aquellas crónicas ya dejaba entrever la preocupación que sentía por las injusticias sociales y, según apunta Ackroyd en su biografía, estableció una relación entre la pobreza y la ingesta excesiva de alcohol. En febrero de 1836, cuando el periodista tenía 24 años, hizo una recopilación de sus sketches y se publicaron en formato libro con ilustraciones del célebre caricaturista George Cruikshank, 20 años mayor que él y de quien se contaba que en 1820 había recibido un soborno de la Casa Real Británica para que no dejara en ridículo a través de sus dibujos al entonces nuevo monarca, Jorge IV. La relación entre Dickens y Cruikshank no fue fácil porque ambos querían llevar las riendas del proyecto. Así surgió Sketches by Boz, que en español podemos encontrar con el título de Escenas de la vida de Londres por Boz. Cosechó un gran éxito. Por cierto, se descubrió que Boz era Charles Dickens en el verano de 1836. Aquel mismo año llegó la que se convertiría en su primera novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick, que en un principio publicó por entregas la editorial Chapman & Hall. Publicar una novela por entregas, que podían ser semanales o mensuales, daba acceso a estas historias a la mayoría de la población que por una cuestión económica nunca habrían podido comprar un libro. Suponía la democratización de la lectura. Tras la primera entrega de los papeles póstumos del Club Pickwick y a punto de imprimir la segunda, ocurrió una tragedia. El reputado ilustrador de la historia, Robert Seymour, que había discutido recientemente con Dickens acerca de las ilustraciones de la historia, se suicidó pegándose un tiro con una escopeta. Además, los primeros episodios no habían tenido demasiado éxito, pero cuando en la cuarta entrega introdujo a un personaje Cockney, un limpiabotas llamado Sam Weller, la popularidad de la historia subió como la espuma. En esta obra, narrada en clave humorística, nos encontramos con las peripecias que viven los integrantes de un club urbano de hombres, liderados por el idealista e inocente Samuel Pickwick, y que viajarán lejos de Londres e informarán de sus aventuras en la campiña inglesa a los demás miembros. Los juegos de palabras, la ironía, el toque cómico, las magníficas descripciones y los giros inesperados, algo que se convirtió en un componente habitual de sus novelas, lograron enganchar a su público. Un amigo íntimo de Dickens y su primer biógrafo, John Forster, escribió en 1872: Sam Weller y el señor Pickwick son los Sancho Panza y Don Quijote londinenses. Los lectores, como ocurría con las crónicas de Boz, aguardaban con muchas ganas cada entrega. Si la tirada de la primera fue de unos 400 ejemplares, en las últimas se alcanzó la cifra de 40.000 y entre los lectores había representantes de todos los estratos sociales, desde magistrados y médicos hasta personas muy humildes. Muchas de ellas no sabían de letras, pero a menudo había alguien en su entorno que sí sabía leer y les recitaba en voz alta
las andanzas de los protagonistas que tanto les hacían reír y llorar. ¿Recordáis al jefe de Dickens en la revista Evening Chronicle? Eso es, el escocés George Hogarth. Pues resulta que ambos hicieron muy buenas migas, y el joven Dickens no tardó en visitar en su hogar al jefe. En la casa de los Hogarth, Charles conoció a la hija mayor del director, Catherine, 3 años menor que él. Iniciaron una relación y tras un año de noviazgo, en abril de 1836, la pareja contrajo matrimonio. Dickens se tomó 2 semanas libres para su luna de miel, pero después regresó más activo que nunca. A todos sus trabajos habituales se unieron los encargos para escribir varias novelas. Por supuesto, plantearse dejar sus labores como periodista y centrarse en los libros sonaba lógico, pero necesitaba el dinero porque este le daba tranquilidad de espíritu. Y no es de extrañar, dada la trayectoria que había tenido y seguía teniendo su padre, John. Sin embargo, tanto trabajo le empezó a pasar factura a nivel físico. Por ejemplo, empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza. En enero de 1837 nació el primogénito del matrimonio, que se llamó Charles Dickens Jr. Ese año coincidieron durante un tiempo las entregas de los papeles del Club Pickwick con las de la siguiente novela de Dickens. Seguro que os suena el título de esta nueva obra, Oliver Twist. La publicó en la revista literaria en la que él acababa de empezar a trabajar como director, la Bentley Miscellany. Fue la primera novela victoriana que tenía como protagonista a un niño, un joven huérfano al que han maltratado y privado de todo. En general, en las obras de Dickens podemos apreciar claramente la empatía que sentía hacia los más desfavorecidos de la sociedad y en especial hacia los niños pobres, ya que él lo fue. Así que no es raro que muchas veces, como en el caso de Oliver Twist, quisiera darles un final feliz. Asimismo, los ricos, los aristócratas, le resultaban antipáticos y en sus libros suelen ser personajes mezquinos y snobs. De hecho, Dickens exagera tanto sus personalidades que hace de ellos, más que retratos sociales, caricaturas. Y es que las novelas de este autor inglés encierran una gran crítica social, pero esa crítica contra lo establecido no lo hace desde una perspectiva revolucionaria que apueste por acabar con todo para dar paso a un nuevo orden, ya que Dickens era demasiado tradicional como para eso. Él apostaba por las reformas de las condiciones socioeconómicas y laborales porque pensaba que los pobres eran tratados injustamente. Y a veces se le ha señalado por ello como un escritor proletario, pero sus críticas tienden más a ser morales que a crear una conciencia de clase. Como hemos dicho, él no se planteaba un cambio de las estructuras sociales. Volviendo a 1837, en mayo una muerte lo afectó muchísimo. Una de las hermanas de Catherine, Mary Scott, falleció de forma repentina con solo 17 años, mientras pasaba una larga temporada con ellos. Fue de un ataque al corazón. Dickens le tenía un gran afecto. Se cree que ella fue la primera en leer los manuscritos de los papeles del Club Pickwick y de Oliver Twist, porque el escritor valoraba mucho sus consejos, más que los de su propia esposa. Esta pérdida le afectó hasta el punto de, por primera vez en su carrera, provocar el retraso en la publicación de las entregas de sus 2 historias. Pocas muertes le afectaron tanto como aquella. Dickens llegó a desear que cuando él muriera, lo enterraran junto a la tumba de la joven. Además, empezó a ir más a la iglesia. Según cuenta Ackroyd en su interesante biografía, le confortaba por encima de todo la idea de que algún día volvería a reunirse con ella allí donde no hay tristeza ni ausencia. Dickens escribió el epitafio para la tumba de Mary Scott, que reza: joven, hermosa y buena. Y en memoria de la joven fallecida, Catherine y Charles llamaron Mary
a su segunda hija, la primera niña. Por cierto, fue ella quien en 1886, cuando su padre ya había muerto, publicó un libro cuyo título traducido al español sería Mi padre como lo recuerdo. En él nos contaba, por ejemplo, que su progenitor, cuando estaba escribiendo una novela, se colocaba frente a un espejo para recitar una a una las frases que luego iba a escribir en el papel. Volviendo al fallecimiento de Mary Scott, la joven cuñada de Charles Dickens, cabe destacar que se inspiró en ella para crear a personajes femeninos inocentes y virtuosos, como el de la pequeña Nell de su novela La tienda de antigüedades, o el de Rose Maylie, una joven de 17 años que aparece en Oliver Twist. Rose padece una grave enfermedad y cuando está al borde de la muerte, milagrosamente termina salvándose. A este personaje le dio Dickens el final que él mismo habría deseado para la hermana pequeña de su esposa. La fama de Dickens como escritor iba en aumento. Hasta la reina Victoria, que acababa de ascender al trono a sus 18 años, leyó con avidez Oliver Twist y los papeles póstumos del Club Pickwick, y le gustaba comentar las tramas con las personas de su entorno. En los siguientes años, Dickens también publicó por entregas, antes de convertirse en libros, Vida y aventuras de Nicholas Nickleby, La tienda de antigüedades y su primera novela histórica, Barnaby Rudge. Dada su gran popularidad, no solo en Inglaterra, sino allende los mares, en 1842 el novelista inició una gira de 6 meses por Estados Unidos y Canadá, acompañado por su esposa. Tras una dura travesía a bordo del barco de vapor Britannia, Dickens se solía marear mucho cuando navegaba. Desembarcaron en el puerto de Boston. Allí lo recibieron como a una gran celebridad, porque ya entonces existía el fenómeno fan, hasta el punto de que en alguna ocasión en que se tuvo que abrir paso entre mucha gente, llegaron a arrancarle trozos de ropa para poder guardarla como recuerdo. El joven de 30 años se quejaba de que cada vez que salía a la calle se veía rodeado de una multitud que se ponía a seguirle. Por ejemplo, durante todos los días en que tuvo que trasladarse desde su hotel al taller del pintor Francis Alexander, porque éste le estaba haciendo un retrato que hoy podemos admirar en el Museo de Bellas Artes de Boston. También le hizo un elegante busto de mármol el escultor estadounidense Henry Dexter. Asimismo, se ofrecieron innumerables bailes y cenas en honor del escritor. Había viajado al otro lado del Atlántico para conocer el país porque había planeado escribir un libro de viajes y ofrecer allí una serie de conferencias. De hecho, le prepararon un programa con un sinfín de actos. No tardó en sacar, durante una cena que se dio en su honor, un tema que le interesaba especialmente: los derechos de autor de los escritores. Porque cuando las obras de los británicos llegaban a Norteamérica, los editores y las revistas estadounidenses las reimprimían y en un acto de pura piratería, a los autores apenas si les daban las gracias. Vamos, que no veían ni un chelín, Dickens incluido. Durante su estancia en Nueva York, planteó que lo justo era que, por ley, dichos editores se vieran obligados a compensar económicamente a los escritores británicos por reimprimir sus obras en Estados Unidos. Con tal fin, llegó a recoger las firmas de un grupo de 25 escritores liderados por Washington Irving, autor de obras como Cuentos de la Alhambra y La leyenda de Sleepy Hollow, de quien Charles se había hecho amigo, con la intención de presentar una petición al Congreso contra la piratería. La prensa norteamericana lo criticó por ello. No les sentó muy bien que los llamara piratas, porque a menudo eran esos mismos periódicos los que publicaban gratis las historias de Dickens, también por entregas. Por otra parte, cabe destacar que entrar en contacto con la esclavitud en tierras estadounidenses le marcó profundamente, le horrorizó.
Asimismo, le sorprendió negativamente el puritanismo extendido entre la prensa estadounidense, que solo se hablara de dinero y negocios, que se resolvieran los conflictos de forma violenta y que, siempre según su visión, trataran a los extranjeros de forma despectiva. Lo cierto es que Dickens se marchó decepcionado de Estados Unidos, algo que terminaría plasmando al año siguiente en una nueva novela, un folletín picaresco titulado Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, y cuya historia gira en torno a un protagonista que termina viajando a Estados Unidos para buscarse la vida. Chuzzlewit se encuentra en aquel país con grandes diferencias entre los ideales proclamados por la sociedad estadounidense y su verdadero comportamiento, que considera hipócrita. Dickens también escribió sus impresiones de aquella visita a tierras estadounidenses en su libro Notas de América, donde además de describir su viaje, defendió sus ideales abolicionistas. El autor inglés describió las atrocidades que se cometían con los esclavos en Estados Unidos, donde la esclavitud no se abolió de forma oficial hasta 1865, y criticó que todos esos crímenes quedaran impunes. Como veremos, Dickens no regresaría a Estados Unidos hasta 25 años después. En 1843, el novelista publicó la primera de las 5 novelas cortas navideñas que llegaría a escribir. Seguro que muchos la conocéis, Cuento de Navidad, que vio la luz pocos días antes de la Nochebuena de 1843. Llegado el día de la festividad, ya se había agotado la tirada. Para Dickens, este éxito fue un verdadero regalo de Navidad, ya que atravesaba ciertos apuros económicos después del relativo fracaso de Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit. Esta novela, considerada hoy una de sus mejores obras, no había vendido lo esperado, y es que, según señala Peter Ackroyd en su biografía, el sector del libro atravesaba una grave crisis en ese momento. Además, no gustó demasiado ni al público ni a la crítica. Pero regresemos a la historia de fantasmas del señor Scrooge, con la que Dickens condenaba la avaricia. Gracias a Cuento de Navidad, Dickens no solo recuperó su valor como escritor, sino que lo convirtió en una superestrella de la literatura. De hecho, todo fue muy rápido. En solo unos días la obra se convirtió en una de las más pirateadas de Inglaterra. ¿Recordáis que mencionamos la lucha de Dickens por los derechos de autor en Estados Unidos? Pues también tenían el problema en Inglaterra, y el escritor ganó un juicio a una editorial que publicó una edición resumida de Cuento de Navidad. Hemos dado su merecido a esos piratas, dijo tras la sentencia el autor, aunque los demandados se declararon en quiebra y al final fue él quien tuvo que pagar las costas del proceso judicial. Bueno, probablemente dio por buenas esas pérdidas, teniendo en cuenta que denunciar y que se condenara a aquellos piratas se había convertido para él en una cuestión moral. Por otra parte, Cuento de Navidad sirvió para que Dickens se reconciliara con sus lectores estadounidenses. Por cierto, aunque sentía una gran curiosidad por los fenómenos sobrenaturales y le encantaba escribir historias de fantasmas, pertenecía al bando de los escépticos, no creía en espectros. Siguiendo con sus historias navideñas, a esta novela corta le siguieron 4 más: Las campanas, El grillo del hogar, La batalla de la vida y El hechizado, que llegaron una cada año desde 1844 a 1848, a excepción de 1847. Ese año no pudo publicar su historia navideña, que ya se había convertido en una tradición para él y sus lectores, porque se encontraba dedicado en cuerpo y alma a su nueva novela, Dombey e hijo. En el terreno sociocultural, los cuentos de Navidad de Dickens ayudaron a revivir tradiciones cristianas en Inglaterra y a consolidar otras nuevas. Por ejemplo, lo de poner el árbol de Navidad es una tradición que importaron de Alemania la reina Victoria, sin duda una influencer de su época, y su esposo, el príncipe Alberto, nacido en tierras germanas.
Los británicos se enamoraron de los árboles de Navidad cuando en 1848 vieron a la familia real gracias a una ilustración publicada por la revista Illustrated London News alrededor de un árbol decorado. De forma que al año siguiente los hogares ingleses imitaron la tradición y se convirtió en un icono de estas fiestas. En 1850, Dickens publicó el relato Un árbol de Navidad en su nueva revista literaria semanal Household Words, un proyecto periodístico que dirigía y en el que depositó mucha ilusión y trabajo. Poseía el 50% de la compañía, que compartía con dos buenos amigos suyos, John Forster y William Henry Wills. Unos años antes, en 1846, Dickens se había puesto al frente de un nuevo diario con sede en Londres llamado The Daily News, de ideas radicales y liberales, destinado a competir con el conservador The Times. Pero, por desavenencias con uno de los copropietarios del periódico y porque con tanta actividad se sentía agotado, terminó dejando su puesto solo unas semanas después. Por otra parte, dado su interés por la precaria situación de los más pobres y las obras de caridad, en especial por aquellas destinadas a mejorar la vida de los desfavorecidos, por luchar contra el trabajo infantil y por ayudar a las mujeres que ejercían la prostitución, no es de extrañar que en aquel año 1846 pusiera en marcha, con la inestimable ayuda de una rica heredera llamada Angela Bardet Coutts, un asilo destinado a redimir a las que llamaban mujeres desorientadas o caídas. Eran principalmente prostitutas, ladronas y mujeres sin hogar. A veces no eran más que niñas. Se pretendía generar confianza en ellas, aumentar su autoestima, que desarrollaran su responsabilidad personal y enseñarles habilidades prácticas que pudieran ayudarlas a conseguir un empleo. Todo ello con un trato muy diferente del que mujeres como ellas. En la época de Dickens había miles de niñas y mujeres sin hogar en Londres, recibían por parte de las instituciones victorianas, donde se las humillaba y se les recordaba constantemente la vergüenza que debían sentir por su lamentable situación. Bardet Coutts, que en su época fue conocida como la heredera más rica de Inglaterra, puso el dinero para crear dicho albergue, que se llamó Urania Cottage. Estaba ubicado en un suburbio de Londres, Shepherd's Bush, y en él estas mujeres supuestamente caídas podían encontrar, según el deseo de Dickens, un verdadero hogar, con dependencias limpias y cuidadas, buena alimentación, un jardín, libros para leer, porque sí, también se enseñaba a las jóvenes a leer y a escribir, además de a cocinar. La idea era apartar a aquellas desamparadas mujeres de la prostitución y la delincuencia y prepararlas para que en un plazo aproximado de un año pudieran emigrar a las colonias británicas de Australia, Sudáfrica o Canadá, y allí se casaran y tuvieran una familia. A esas colonias era donde el Imperio Británico solía enviar, por ejemplo, a sus convictos, a los miembros menos valorados de su sociedad. El propio Dickens se encargó de administrar el proyecto, al mismo tiempo que lo compatibilizaba con otras causas benéficas, su trabajo como periodista, sus novelas, su intensa vida social, la crianza de su familia numerosa. Sin duda poseía una energía vital que parecía inagotable. En el interesante libro Charles Dickens and the House of Fallen Women, de Jenny Harley, profesora de la Universidad Inglesa de Roehampton y considerada una experta en el autor de Oliver Twist, se desvela, por ejemplo, que para ingresar en Urania Cottage, la aspirante, muchas veces proveniente de prisiones londinenses, mantenía con el escritor una reunión en la que tenía que relatarle todas sus malas experiencias. Se cree que el escritor pudo usar a estas mujeres como musas a la hora de perfilar sus personajes literarios, y algunos ven en ello una actitud interesada de Dickens, pero lo cierto es que por fin alguien las escuchó e intentó ayudar de verdad. Era Dickens quien se encargaba de seleccionar a las mujeres que iban a ingresar en el asilo.
A partir del momento en que entraban, no debían volver a hablar sobre su pasado, de manera que ninguno de los trabajadores de allí ni sus compañeras supieran nada de sus desgracias pasadas. Dickens no solo se encargaba del proceso de selección, también solía pasarse varias veces a la semana por allí para llevar a cabo la supervisión de las internas. Anotaba la evolución de cada una de ellas y asegurarse como gerente de que el personal y las instalaciones funcionaran a la perfección. Dickens aseguraba no juzgar a aquellas mujeres e intentaba tratarlas como un amigo. Urania Cottage funcionó entre 1847 y 1862, administrada durante la mayor parte de esos años por el propio Dickens, y atendió un centenar de casos. No todos fueron un éxito, a algunas se las expulsaba por mala conducta, pero muchas pudieron forjar una nueva vida. En 1858, el escritor, a sus 46 años, se desligó del proyecto poco después de enamorarse. Aunque antes hablaremos de la publicación de una de sus novelas más conocidas, que había tenido lugar unos años antes, entre 1849 y 1850. Nos referimos a David Copperfield, que fue un gran éxito de ventas. En muy poco tiempo el escritor logró vender más de 100.000 ejemplares. Sin duda, es la más autobiográfica de todas sus obras. Así, en esta historia, el protagonista, siendo un niño, se ve en la obligación de trabajar en condiciones pésimas en una fábrica. Y más tarde entra en contacto con la profesión de abogado para terminar convirtiéndose en un escritor. ¿Os suena de algo? Y es que, como hemos dicho, a menudo Dickens se inspiró en sí mismo y las personas de su entorno a la hora de crear a sus personajes. Por ejemplo, se cree que la primera esposa del protagonista, que se llama Dora Spenlow, está basada en un amor de juventud que ya mencionamos antes, Maria Biddle, que también le inspiró personajes en otras de sus novelas. Y para el personaje de Agnes Wickfield, la segunda mujer de Copperfield y amiga suya desde la infancia, se habría inspirado en una mezcla de dos de sus cuñadas, Mary Scott, que como sabemos falleció siendo muy joven, y Georgina Howarth, a quien el matrimonio Dickens tomó como una especie de institutriz a partir de 1842, tras su viaje a Estados Unidos. Georgina, que cuando se fue a vivir con su hermana y su cuñado tenía 15 años, terminó convirtiéndose en amiga y confidente del escritor. Asimismo, el personaje de Wilkins Micawber está inspirado en su padre. Igual que Micawber pasa por la cárcel de deudores y le ofrece al joven protagonista un sabio consejo que él mismo no parece capaz de seguir. Con un ingreso anual de 20 libras y un gasto anual de 19, el resultado es la felicidad. Con un ingreso anual de 20 libras y un gasto de 21 libras, el resultado es la miseria. Antes mencionamos que en las obras del novelista victoriano podemos hallar críticas a los tribunales y a las figuras de los abogados. También en David Copperfield, donde encontramos a un letrado que resulta especialmente repulsivo. Seguramente lo recordaréis quienes hayáis leído la novela. Se trata de Uriah Heep, a quien retrata como un tipo que va de humilde y servil y que en realidad es un chantajista, un tipo malicioso, astuto y envidioso. De hecho, el nombre Uriah Heep en lengua inglesa a veces se usa para designar a aquella persona que parece mostrar un gran respeto por alguien pero que en realidad es un falso. ¿Se inspiró Dickens en una persona real para crear a este malvado personaje? Se cree que se llamaba Thomas Powell, que fue compañero del hermano pequeño de Dickens, Augustus. Ambos trabajaban para un amigo del escritor, el editor Thomas Chapman. Resulta que Powell cometió un desfalco en su puesto de trabajo, pero su jefe decidió no presentar cargos contra él porque el estafador había intentado suicidarse ingiriendo láudano. Ahí no terminaron las andanzas de este individuo, al que después pillaron con dinero falso y que para huir de la justicia
terminó emigrando a Estados Unidos. Allí publicó en 1849 un libro sobre autores británicos que seguían vivos e incluyó a Dickens. Powell se vanagloriaba de conocer bien al escritor, y es que como compañero de Augustus es cierto que había llegado a cenar en casa de Dickens. En su obra calificaba al novelista de snob y advenedizo, que pese a ir de defensor de los pobres y oprimidos, en realidad le gustaba rodearse de aristócratas y ricos, y lo que enfureció más al novelista victoriano. Lo acusó de haberse inspirado en el editor Thomas Chapman, como recordamos amigo de Dickens, para el orgulloso y arrogante personaje del señor Dombey. Ahora sí, vamos con el enamoramiento de Dickens en 1857. El novelista llevaba unos años en los que se podría decir de él que tenía una buena vida, con la estabilidad económica que tanto había ansiado desde niño, y una excelente reputación como escritor, aunque le habían surgido importantes competidores en el panorama literario, como Charlotte y Emily Bronte, que habían publicado en 1847 Jane Eyre y Cumbres borrascosas respectivamente, y William Makepeace Thackeray, cuya obra La Feria de las Vanidades vio la luz en 1848. En 1852, cuando Charles Dickens estaba a punto de cumplir los 40 años, ya habían nacido sus 10 hijos con Catherine, aunque una de ellos, Dora, había fallecido de repente un año antes, con solo unos meses de vida, por cierto, apenas unos días después de que lo hiciera su abuelo, John Dickens, a quien el escritor victoriano, pese a los continuos quebraderos de cabeza que su progenitor le había dado en vida, homenajeó en su lápida destacando su forma de ser, entusiasta, optimista y animosa. Entre 1852 y 1857, Charles Dickens había publicado las novelas Casa desolada, que muchos expertos consideran una vuelta de tuerca en su estilo literario, Tiempos difíciles y La pequeña Dorrit, y ya había cumplido su sueño de niño de comprar aquella casa de campo en Kent. ¿Os acordáis? Gad's Hill Place. Hemos dicho que Dickens llevaba en apariencia una buena vida, pero en realidad acumulaba un intenso cansancio físico y psicológico, una angustia vital, no solo por lo mucho que trabajaba y su frenética actividad social, aunque le encantara lo que hacía, sino porque llevaba muchos años ayudando a sus familiares, preocupándose por ellos y sus problemas económicos. Para colmo, temía que sus hijos le hubieran salido como su esposa, quien, a su juicio, hacía gala de una gran indolencia. Y es que Dickens se sentía desencantado de su matrimonio con Catherine. Quizás se podría decir que se veía preso en el interior de una jaula de oro que él mismo, con todo su esfuerzo y talento, había logrado construir. En 1855, cuando tenía 43 años y llevaba 19 años de matrimonio con Catherine, volvió a cruzarse en su vida su primer gran amor, Maria Birdnell, que para entonces era la esposa de un comerciante, Henry Louis Winter. Habían transcurrido más de 2 décadas desde su romance y fue ella quien se puso en contacto con él a través de una carta. Él le respondió. En una de esas misivas, tal como describe Amelia Pérez de Villar en su obra Dickens enamorado, el novelista le decía a Birdnell: todo lo que en mí hay de extravagancia, romance, energía, pasión, aspiración y determinación, para mí siempre ha ido unido a aquella mujeruca tan dura de corazón, usted, por la que, no es preciso que lo diga, yo hubiera muerto con total disposición. Y en otra misiva, Dickens le reconocía su antiguo amor. Nadie sabrá jamás con qué tristeza renuncié a usted, ni la lucha y los conflictos que padecí para hacerlo. Sin duda, en las cartas de ella había visto motivos para poder hablar en esos términos. Es probable que Maria no hubiera perdido parte de aquella coquetería que tanto la había caracterizado en su juventud. Pero por si os lo estáis preguntando, esta vez el escritor no se dejó arrastrar y aquel flirteo inicial quedó en nada, porque además él quedó desencantado con el reencuentro en persona. Desde luego ninguno de los dos eran ya los mismos, y seguramente vio en ella defectos que no supo ver cuando eran más jóvenes.
Georgina, la cuñada del escritor, dijo de Mariah que era una mujer gruesa en exceso y bastante vulgar. Tampoco Dickens se mostró generoso a la hora de describirla, y eso que el paso de los años tampoco es que se hubiera mostrado muy generoso con él. Igual que la había inmortalizado como Dora en David Copperfield 5 años antes, en ese 1855 Dickens volvió a inspirarse en Mariah para crear otro de sus personajes, el de Flora Finchin, que aparece en la novela La pequeña Dorrit, una viuda que en su día fue la prometida del protagonista, Arthur Clenham, por quien la dama todavía alberga sentimientos. El narrador describe a Flora, a Mariah, de la siguiente manera. Flora, que tan encantadora le había parecido en todo lo que decía y pensaba, se le antojaba lerda y estúpida. Y por si fuera poco, según podemos leer en Dickens enamorado, cuando un lector le escribió para alabar a este personaje femenino, el escritor le respondió: todos hemos tenido nuestra Flora, la mía está viva y tremendamente gorda. Y entonces, ¿de quién se enamoró en 1857? Como sabemos, el escritor inglés sentía pasión por el teatro y había intentado ser actor. Ese gusanillo, al menos como aficionado, lo había cubierto con actuaciones en ocasiones privadas y algunas veces públicas, normalmente destinadas a recaudar fondos para obras de caridad, por ejemplo, para ayudar a escritores empobrecidos. De hecho, en más de una ocasión actuó frente a la reina Victoria y su esposo. Pues bien, en el verano de 1857 le pidieron representar en Manchester una obra de teatro firmada por su gran amigo Wilkie Collins, titulada The Frozen Deep, que Dickens dirigía y ya había interpretado en otras ocasiones de forma amateur. El objetivo era, una vez más, recaudar dinero con fines benéficos. Pero esta vez el público estaría formado por unas 4.000 personas, y eso ya eran palabras mayores. Así que nuestro protagonista decidió, en lugar de utilizar como actrices a su cuñada Georgina y a sus hijas, como habían hecho anteriormente, contratar a profesionales, y alguien le recomendó a la señora Ternant, que en su juventud había sido una actriz principal de cierto renombre y ahora era viuda. Su marido había fallecido años atrás en un sanatorio mental. Además, la señora Ternant tenía 3 hijas que también actuaban. Así se hizo y la representación de la obra fue un gran éxito. Poco después, en una carta escrita a su buen amigo Forster, Dickens le explicaba lo infeliz que se sentía en su matrimonio con Catherine. Le contaba que no se comprendían y que sus temperamentos eran incompatibles. Sentía una gran tristeza. Fue por aquel entonces cuando acudió, acompañado por Wilkie Collins, a Doncaster para ver actuar de nuevo a las Ternant. Lo cierto es que Dickens ya había puesto sus ojos en una de las 3 hijas, Ellen Lawless Ternant, también conocida como Nellie Ternant, que era de aspecto inocente pero de personalidad tenaz. Tenía 18 años, la misma edad que una de las hijas de Dickens, Kate. El novelista, por su parte, tenía 45 años. Él reconoció a sus amigos sentirse obsesionado y cautivado por la actriz, pero no pasó nada entre ellos porque además la joven no deseaba convertirse en la amante de nadie. Pese a eso, cuando el escritor regresó a Tavistock House, que era su hogar en Londres desde hacía 6 años, parece que ya tenía claro que deseaba romper su matrimonio con Catherine. La prueba de ello es que solicitó a la doncella de su mujer que se levantara un muro en el dormitorio matrimonial para dividirlo en 2, de manera que cada uno tuviera su cuarto. En el libro que escribió sobre Dickens la periodista y editora literaria Claire Tomalin, La mujer invisible, podemos leer que el escritor llegó a ser cruel con su esposa, que llegó a usar la mentira para atacar a Catherine y defenderse de ella. Ante sus amistades, Dickens llegó a acusar a su mujer de no saber relacionarse con sus hijos y de mostrarse celosa hasta la locura. Parece que quien se comportaba de forma extraña en el hogar esos días era precisamente él, hasta el punto de que pocos días después de pedir que dividieran en 2 el dormitorio que llevaba años compartiendo con su esposa
y tras una fuerte discusión entre ambos, se levantó de la cama a las 2 de la madrugada, incapaz de conciliar el sueño, y se dio una caminata desde Tavistock House, su hogar en Londres, hasta su casa de campo, Gad's Hill. Cubrió aquellas 30 millas, unos 50 kilómetros, en algo más de 7 horas, sin una sola parada. En los primeros meses de 1858 tomó la decisión definitiva de separarse de Catherine, después de que se produjera un episodio relacionado con una joya de escaso valor que Dickens le regaló a Nellie Ternan. Según unas fuentes era una pulsera, según otras un broche con un retrato del escritor. Al parecer, Catherine se enteró, no se sabe con certeza si porque el propio joyero al ver el broche lo envió al hogar de los Dickens pensando que sería para la esposa del novelista, o porque el joyero había avisado a Catherine para que se pasara a recoger la pulsera. También hay quien dice que fue Georgina, la cuñada del novelista, quien, celosa de Nellie, le habría contado lo del broche o la pulsera a su hermana Catherine. Como veis, todo un culebrón. Catherine, por supuesto, acusó a su esposo de infiel, mientras que él se defendió asegurando que tenía la costumbre de hacer pequeños regalos a las personas que actuaban en sus representaciones. Y en eso no mentía, porque era algo que no hacía solo con las mujeres, sino también con los hombres. Quizá la única razón para seguir manteniendo aquella relación que no funcionaba era que Charles Dickens veía la ruptura de sus lazos conyugales como una mancha en su reputación. Él hasta entonces había pasado por ser un padre de familia modélico en aquella sociedad victoriana. Al final, la separación se consumó. Eso sí, intentó que fuera con la máxima discreción posible, pero ese era un sueño imposible debido a su gran popularidad. De modo que enseguida circularon un sinfín de rumores. Dickens tiene muchas luces y merece toda la admiración por su gran talento literario, pero a nivel personal, su separación y el trato cruel que dispensó a su esposa están entre sus principales sombras. Tanto él como Georgina, que apoyó de manera incondicional a su cuñado, aseguraron de Catherine que sus hijos no la querían porque ella había delegado siempre en otras personas para cuidarlos y que por ello no se sentían unidos a su progenitora. Y el escritor llegó a sugerir a personas cercanas que Catherine padecía un trastorno mental que a veces la afectaba. Y esa información se filtró, quizá de forma intencionada, a la opinión pública para dejar bien a Dickens. Él se retiró a vivir en Gad's Hill y su cuñada se mudó con él. Y aunque algunos en la familia de los Hogarth, en especial la suegra de Dickens y una cuñada, es decir, la madre y una hermana de Georgina, los acusaron de mantener una aventura amorosa, lo que en aquella época además se veía como una relación incestuosa, la mayoría de los biógrafos consideran que nunca hubo nada entre los cuñados. Por supuesto, Dickens rompió con la que había sido su familia política. En cuanto a sus hijos, ejerció el derecho paterno a conservar su custodia. Edward era el más pequeño, tenía solo 6 años, y su hija mayor, Mary, con 20, pasó a ser la señora de la casa, aunque de facto era Georgina quien lo organizaba todo en el hogar. Sin embargo, el primogénito, Charlie, decidió irse con su madre. Tras llegar a un acuerdo para la separación, tras 22 años de matrimonio, Catherine se instaló en una casa que le proporcionó Dickens. Asimismo, obtuvo una renta anual y una calesa. A raíz de unas cartas que se desconocían y fueron analizadas hace pocos años, se cree que el escritor no se conformó con separarse de ella e intentar borrar cualquier rastro de su esposa, sino que incluso trató de ingresarla en un manicomio alegando que la madre de sus hijos sufría una enfermedad mental. Si realmente lo intentó, no lo consiguió. Aunque a la señora Dickens nunca le faltó de nada en el terreno material y vivió otros 20 años, se vio privada de su papel como esposa. Ella reconoció en cartas que aún sentía afecto por su marido, y como madre. Al resto de sus hijos no se les prohibió visitarla e iban a verla de vez en cuando, pero tampoco se les animó a hacerlo. Biógrafos como Forster, amigo de Dickens, nos retrataron a Catherine con una imagen de mala esposa, de temperamento inestable, pero según apuntan otros expertos,
En realidad fue una mujer vital a la que seguro que tantos embarazos, se cree que en total fueron 12, 10 que llegaron a término y 2 que terminaron en abortos espontáneos, pasaron factura física y emocionalmente. Además había sufrido numerosos episodios de depresión posparto, el primero de ellos tras tener al primogénito. Por no hablar de la pérdida de la pequeña Dora, de tan solo unos meses, y de la humillación a la que la sometieron su esposo y su propia hermana Georgina con sus ataques personales. Asimismo, le encantaba hacer sus pinitos como actriz aficionada, no solo en el ámbito familiar, sino también cuando acompañó a Dickens en su primer viaje por Estados Unidos. E incluso llegó a escribir un libro titulado What Shall We Have for Dinner? ¿Qué tenemos para cenar? Una guía para esposas jóvenes que incluía recetas y consejos para llevar una casa. Lo publicó en 1851 bajo el seudónimo de Lady Maria Clutterbuck. Parece que, como a su marido, le gustaban los apellidos raros. Y echa por tierra la visión que nos había llegado sobre que era una persona incompetente en el hogar. Fue pionera en lanzar un manual doméstico de estas características. Da la sensación de que, pese a todo, ella siguió admirando a su talentoso esposo y que siguió leyendo con avidez sus obras. De hecho, en sus últimos años de vida, falleció con 74, le dio a su hija Kate unas cartas que Charles le había hecho llegar durante los primeros años del matrimonio y le dijo: entrégale esto al Museo Británico para que el mundo sepa que Charles me amó una vez. La enterraron en el cementerio de Highgate junto a su pequeña Dora. Pero regresemos al año de la separación del matrimonio. Dickens hizo pública la ruptura a través de una nota en The Times y en su revista Household Words para asegurar que había sido en términos amistosos e intentar mitigar lo que suponía un escándalo a ojos de la sociedad victoriana, porque además ya empezaban a circular rumores de su relación con una actriz y quería salvaguardar a la joven de las críticas de la puritana sociedad victoriana y ahorrarse él la mala publicidad. Por cierto, que dejó su proyecto en Urania Cottage porque la rica heredera Burdett Coutts había insistido en mediar entre Dickens y su esposa para que se reconciliaran. Por esta época el novelista también puso en marcha un proyecto en el que llevaba pensando ya un tiempo: leer en teatros y otros establecimientos previo pago de entrada pasajes de sus propias novelas. Ya había hecho giras de lectura unos años antes, pero siempre habían sido de carácter benéfico. Ahora se lo planteaba como un negocio para incrementar sus ingresos. Sus amigos intentaron quitarle la idea de la cabeza porque no era esa una actividad propia de caballeros como él. Pero no los escuchó. Empezó en abril con la lectura de una de sus novelas cortas, El grillo del hogar. Y, como no podía ser de otra manera, triunfó ante su público. No creáis que se limitaba a improvisar. Realizaba cientos de ensayos antes de representar sus textos, porque eran lecturas dramatizadas en las que interpretaba a todos los personajes, como lo había hecho décadas antes su admirado actor Charles Mathews. Dickens se embarcó en una gran gira con más de 80 lecturas y llenaba los locales donde actuaba, algo que le venía muy bien porque su situación económica seguía preocupándole. A nivel personal, parece que Dickens seguía sin ser feliz, porque aunque se había separado de Catherine, no podía proponerle matrimonio a Nellie porque, aunque se había separado legalmente, en realidad no estaba divorciado. Para eso habría que haber acusado a su mujer de adulterio y probar la infidelidad, y obviamente no podía hacerlo ni iba a mentir al respecto. Se suele contar que la joven actriz y el escritor pasaron juntos 13 años, los que le quedaban de vida a Dickens, pero parece que en realidad Nellie tardó un tiempo en ceder a las pretensiones del escritor de convertirla en su compañera. Desde luego, esta relación no fue un capricho para él. En el terreno profesional, Dickens dejó Household Words para crear otra revista literaria, también semanal, que sería solo suya. Empezó a publicar All the Year Round en 1859 y entre ese año y 1861 escribió otras dos de sus novelas más famosas: Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas.
A continuación, inició otra gira de lecturas por su país, a la que siguieron otras muchas. En estos años, viajó muy a menudo a Francia. Se cree que pudo ser en este periodo cuando Nelly Tiernan finalmente accedió a convertirse en su pareja, una relación que siempre se mantuvo en secreto debido a la doble moral de la época. Algunos biógrafos consideran probable que ella se quedara embarazada y que el bebé naciera y muriera a los pocos meses en París, pero no hay manera de confirmarlo porque en 1871 un gran incendio arrasó el registro civil de la capital francesa. En 1865, Charles Dickens terminó la que sería su última novela entera, que llevaba por título Nuestro común amigo. Poco después, el 9 de junio de ese año, el escritor se encontró cara a cara con la muerte. Regresaba de Francia e iba rumbo a Londres. El tren en el que viajaba, acompañado por Nelly y por la madre de esta, pasaba por Staplehurst, en Kent, cuando sufrió un descarrilamiento mientras circulaba en un viaducto al que, debido a unas obras, habían quitado unos metros de tramo de vía. Un guardaagujas, situado a medio kilómetro de las obras, avisó al maquinista exhibiendo un banderín rojo para que se detuviera, pero esa distancia resultó insuficiente para frenar a tiempo. La locomotora y los primeros vagones del tren lograron pasar, pero los del centro y la parte trasera cayeron desde una altura de unos 3 metros al río. El único vagón de primera clase que se salvó fue aquel en el que viajaban Dickens y sus 2 acompañantes, aunque quedó colgando sobre el puente y los 3 terminaron empotrados contra el otro extremo del vagón. El escritor y la madre de Nelly salieron ilesos del accidente, la joven con heridas leves, y aquí encontramos versiones diferentes. Unas dicen que para salvar su propia reputación, Dickens no prestó su ayuda a Nelly, aunque sí la cuidó muy bien cuando estaban ya de vuelta en Londres. Otras dicen que fue después de atender a su pareja cuando acudió a socorrer al resto de las víctimas. Algunos de estos viajeros murieron mientras Dickens intentaba ofrecerles consuelo y aliviar su sufrimiento. En total perdieron la vida en el accidente 10 personas y unas 50 resultaron heridas. Cuando llegó la ayuda, el escritor recordó que había dejado olvidado en su vagón algo de gran valor para él, el manuscrito de Nuestro común amigo, así que fue a recuperarlo pese a que el vagón había quedado volcado encima del puente. Al parecer, esta experiencia afectó muchísimo a Charles Dickens a nivel físico y anímico, y a partir de entonces, cuando viajaba en tren, a veces se obligaba a ello para intentar perderle el miedo, lo pasaba fatal y en ocasiones sufría incluso ataques de ansiedad. Recordemos que tenía una memoria extraordinaria y que, por tanto, seguro que revivió muchas veces aquel fatídico accidente. Por cierto, hablando de su salud, algunos historiadores señalan que Dickens era víctima del insomnio. Dormía muy pocas horas al día, lo que pudo pasarle factura a su estado físico. Y además parece que era algo maniático respecto a cómo debía dormir, siempre mirando hacia el norte, algo que también hacía mientras escribía, ya que creía que eso mejoraba su creatividad. De manera que cuando viajaba, llevaba una brújula con él. A finales de 1867, Dickens cruzó de nuevo el Atlántico para viajar a Estados Unidos, donde 2 años antes había concluido la Guerra de Secesión y se había abolido oficialmente la esclavitud. Allí llevó a cabo una gran gira de lecturas dramatizadas en la que el público y los críticos se rindieron a él. Se estima que ganó una fortuna gracias a la recaudación de las entradas, lo que seguro que le dejó más tranquilo respecto a su futuro económico. Además, en este segundo viaje, mejoró mucho su percepción de la sociedad y la política estadounidenses. Sin embargo, no todo fueron cosas buenas en aquellos 5 meses. Además del insomnio y de un pie inflamado que lo obligó a caminar con un bastón, sufrió a menudo síntomas parecidos a los de la gripe. No era raro que pillara fuertes catarros.
y sobre todo terminó exhausto. Uno de sus hijos llegó a decir que este viaje le acortó la vida a su padre. Si veis alguna foto de los últimos años de Dickens, comprobaréis que aparenta mucha más edad, como en esta, de en torno a 1868, donde en realidad solo tenía unos 56 años. Al malestar físico se le unió en Estados Unidos la persecución continua que sufrió por parte de sus fans. Algunos han llegado a comparar a estos admiradores con los fans enloquecidos que recibieron a los Beatles en su primera visita a Estados Unidos en la década de 1960. Imaginaos. La comparación puede sonar en principio excesiva, pero según contó Annie Fields, esposa del editor de Dickens en Estados Unidos, en este segundo viaje, a sus 55 años, Charles Dickens habría sido víctima de una acosadora. Se llamaba Jane, tenía 39 años y estaba casada con un conocido del escritor, John Bigelow, que había sido embajador de Estados Unidos en París. Aunque la pareja de Dickens, Nellie Ternan, no lo había acompañado en su viaje porque el novelista deseaba salvaguardar su reputación, en privado no le importaba reconocer esa relación y así lo hizo con sus conocidos estadounidenses, incluido el matrimonio Bigelow. Según la señora Fields, Jane se obsesionó con Dickens y llegó a agredir a una viuda que admiraba al autor inglés y se había atrevido a visitarlo en su habitación de hotel. El novelista victoriano, a partir de ese momento, pidió que le impidieran a la señora Bigelow acercarse a él. Era habitual que colocasen a botones en la puerta de su habitación para vigilar que nadie se colase dentro. Y pese a todo, ella lo habría intentado varias veces mientras Dickens se encontraba en Nueva York. Pero esta anécdota tal vez no deberíamos tomarla muy en serio, porque otras fuentes señalan que simplemente tanto la señora Fields como el propio Dickens sentían antipatía por esta señora con fama de ser inteligente y de decir lo que pensaba, así que a saber cuánta verdad o cuánta mentira hay detrás de esta historia de supuesto acoso. Por cierto, regresando a Nellie Ternan y a su relación con Dickens, aquel verano el escritor alquiló una casa de campo, Windsor Lodge, en Peckham, cerca de Londres, y allí se instaló con el nombre falso de Sr. Charles Fringham. Visitaba a su pareja muy a menudo. Al mismo tiempo, mantenía su otra casa de campo, Gad's Hill, donde solía recibir a sus invitados. Así es, llevaba una doble vida. Todo esto ha trascendido pese a que durante muchos años se negó que la actriz y el novelista hubieran llegado a ser pareja. Y es que Nellie, incluso tras el fallecimiento de Dickens, siguió tratando por todos los medios de ocultar aquella relación. Incluso quemó todas sus cartas y llegó a mentir sobre su edad. En el verano de 1869, Dickens empezó a escribir la que sería su 15ª y última novela, El misterio de Edwin Drood, que por desgracia quedó inacabada ya que a los 58 años de edad, Charles Dickens falleció debido a un derrame cerebral. Fue el 9 de junio de 1870, el mismo día en que se cumplía el 5º aniversario del fatídico accidente ferroviario en el que pudo perder la vida. La historia oficial nos cuenta que Charles Dickens falleció en Gad's Hill, aunque hay otra versión de los hechos, según la cual habría sufrido un desmayo en Windsor Lodge, y Nellie, para evitar el escándalo y ayudada por alguno de los criados, lo habría llevado en secreto en un carruaje hasta Gad's Hill, que se encontraba a una distancia de unos 37 kilómetros, para que falleciera allí. Otros llevan esta teoría al extremo al asegurar que murió en el hogar que tenía con Nellie y que ya muerto lo trasladaron a escondidas a su residencia oficial. Estas dos últimas versiones parecen poco creíbles y más propias de un libro del propio Dickens. El novelista había solicitado a los suyos que lo enterraran de forma modesta en la Catedral de Rochester, en el condado de Kent, pero su gran popularidad fue un impedimento para que se cumpliera su voluntad.
le dieron sepultura en el llamado Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster, en Londres. Eso sí, la ceremonia del funeral fue muy íntima, con apenas una docena de asistentes, entre familiares y allegados. Más tarde acudieron miles de admiradores del escritor para presentarle sus respetos ante la tumba y llevarle flores. Muy cerca de sus restos reposan los de otros ilustres artistas, como el compositor Georg Friedrich Händel y los escritores Thomas Hardy y Rudyard Kipling. Por lo visto, igual que Dickens pidió un entierro en un lugar humilde, se negó a que erigieran estatuas en su honor. Pero tampoco eso lo consiguió porque, por ejemplo, desde finales del siglo XIX en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, podemos visitar una preciosa estatua suya de bronce, de tamaño un poco más grande que el natural. Se encuentra en Clark Park. Fue esculpida por el artista Francis Edwin Ewell y en ella Dickens aparece junto a la pequeña Nell, personaje de la tienda de antigüedades. De los 2000 personajes de ficción que creó, tenía que ser ella, como sabéis, inspirada en su joven cuñada Mary Scott. Quizá esa estatua, pese a sus reticencias iniciales, sí habría sido del agrado de Dickens. ¿Y vosotros qué opináis de la vida de Charles Dickens? ¿Cuál es vuestra obra favorita del autor? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.